Muy buena jornada para todos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión del podcast Aquí les explico. Eso se trata de una colaboración entre Cultura Mater y El Baqueano. Dejamos pendiente algunas cosas en la emisión anterior, en el capítulo anterior. Estuvimos hablando acerca del Estado, también mencionamos algo del gobierno, de la nación, y se nos ocurrió la idea de profundizar un poco acerca de los distintos tipos de gobierno. En específico la democracia y la república. Así que yo creo que sería interesante partir diciendo que los gobiernos se clasifican, existen distintos tipos de gobierno en la historia. Entonces la democracia y la república vendrían siendo uno de los tantos tipos que al menos Aristóteles en algún minuto sugirió. Luego te salió muy bien de esto, Crescente, ¿eh? Pero luego dentro de estos tipos de gobierno hay que decir que hay sistemas electorales, También. Sistemas gubernamentales, hay repúblicas de distintos tipos, hay democracias de distintos tipos. No sé si podemos partir desde la historia, viendo un poco primera democracia, primera república, por ejemplo, ¿se te viene a la mente? Sí. O sea, bueno, la democracia, demos, pueblo, gracia, bueno, Kratos, ya poder. el poder del pueblo. En Grecia, aparte, este tema de la democracia, y la democracia surge en la polis. En la comunidad de la época eran las ciudades-estado. Antes estaban regidas primero por reyes, tiranos, oligarquía. Y se pasó al sistema democrático en Atenas y varias ciudades más. No es solamente Atenas la que puso el sistema democrático. Es como la cúspide, ¿no? Claro, es como el mejor ejemplo de la democracia más pura y perfecta. ¿Quién gobernaba Atenas? Pericles, ¿no? Con Pericles. El siglo de oro. Con Pericles. Claro, pero ahí tenéis que, bueno... No nace ahí, digo. No, claro, pero lo que fue una evolución, al final el pueblo se organizó, bueno, el pueblo no participaba todo el pueblo, porque se entendía por pueblo los ciudadanos con tierra, de cierta clase social. Claro, era censitario, el pueblo no eran todos. Claro. Pueblo, para ser ciudadano y para formar parte del pueblo, cierto patrimonio, claro, cierta edad, requisitos. Claro, y se da una democracia directa, ¿ya? Y en el mundo griego, durante, por ejemplo, la guerra del Peloponeso, también se da el sistema de la oligarquía, que estaba más bien representado, por ejemplo, en Esparta, en Corinto, otras polis. Bueno, y en el mundo griego el sistema democrático era una democracia directa, mientras que la oligarquía también se hacía por asambleas, la gente votaba, pero era más reducido, era más limitada el sistema, ¿ya? Por ejemplo, en Esparta tenían una monarquía dual, pero igual era una oligarquía. La diarquía, claro. Sí, la monarquía, la mono viene de uno, no la mona. La idea de Licurgo de que el poder de los reyes se contrapesara. Y después tenéis, por ejemplo, la res pública, la cosa pública. Eso es romano ya. En Roma. Claro, y bueno, fue un proceso evolutivo. Los romanos salieron de la última monarquía, que se transformó en un gobierno tiránico. Es un concepto anacrónico también, porque la tiranía para los griegos no era necesariamente algo malo. No, era un sistema de gobierno, ¿no? Sí, un sistema de gobierno. Tuvieron varios tiranos. Por ejemplo, en Sicilia, en Siracusa, hubieron tiranos que se tomaban el poder por la fuerza, pero se implantaba la tiranía. Y hay tiranías que eran malas y tiranías que eran buenas. Impresionante escucharlo desde el concepto moderno, que sí, hayan tiranías que eran buenas. Sí, porque el concepto moderno habla siempre, la tiranía siempre va a tener una connotación negativa, lo mismo que dictadura. En el mundo romano la dictadura era una magistratura porque cada vez que los romanos estaban en una situación extrema, se le otorgaba el poder total a una sola persona. Eso era una institución romana. El dictador tenía una duración determinada de 6 meses, posibilidad de ser renovado, pero era para volver a la paz, para restablecer el orden. Sí, y generalmente era frente a una amenaza externa. Pero volvamos un poquito a la República. La República en Roma, Polibio llega y dice, bueno, el éxito de los romanos se debe a que combinaron todos los sistemas de gobierno en su propio sistema. ¿Por qué? Combinando lo mejor de cada uno, me imagino. Claro, porque la democracia en el mundo griego se degeneraba rápidamente y después en Grecia siempre estaban con un tema de que ya se implantaba la democracia, después
caían de nuevo en la tiranía, después en la oligarquía, y así sucesivamente, porque los sistemas de políticos se seguían corrompiendo. Así ¿Ya? llegamos a que en la actualidad podemos decir que la democracia es la degeneración de la república. Bueno, hay un poquito más adelante, compadre, un poquito más adelante. Pero ojo que a partir de lo que tú dices, Aristóteles sí hace esa distinción. Para Aristóteles, por ejemplo, la democracia sí era el sistema de una república degenerada, porque Aristóteles asociaba precisamente la democracia con la tiranía de la mayoría, Pero ya era una tiranía, no se daba de manera recta. Claro, bueno, la democracia, el concepto que se usa ahora para cuando la democracia se degenera es la oclocracia, ya el gobierno De la muchedumbre. de la muchedumbre, de las masas. Bueno, y eso pasaba en el mundo antiguo. Ya, y pasa en la actualidad y siempre va a seguir pasando porque somos seres humanos. Ya, en Polibio, volviendo a Polibio, el sistema romano, de la República Romana. ¿Polibio o Tito Livio? Polibio. Tito Livio, foto grande. Está ahí. Oye, no, ya. Entonces, la democracia en Roma estaba presente en la asamblea popular, en los comicios, ¿ya? Que tenían sus atribuciones. Después estaba el Senado, que representaba la oligarquía, ¿ya? Entonces se eran contrapesos. Pero también habían instituciones que venían de la monarquía, que era el consulado. Los romanos, por ejemplo, cuando no habían, antes de que se impusiera la república como sistema, tenían varias cosas que venían de la monarquía que se mantuvieron, eran parte de sus costumbres. Por ejemplo, cuando los romanos, su rey era el elegido, ¿ya? Menos el último, que fue Tarquino Soberbio, que creo que ese compadre sí se tomó el poder o hizo algunas cosas truchas, ¿ya? Pero y cuando los romanos se quedaban sin rey, empezaba a haber un interregno. Ya eso usted de tiempos de Rómulo, ¿ya? El interregno es que se elige a algún miembro de la casa senatorial por el día, ¿ya? Y después al día siguiente otro, al día siguiente ¿Y eso otro. se elige popularmente o es designado? No, es designado Ya, dentro del Senado. ¿Ya? Entre los senadores. Ya, pues, entonces, después tienen a los cónsules que tienen poder militar, ¿ya? Y las distintas magistraturas al final son una simbolía, un símbolo del poder del rey. Entonces, ¿qué pasa en Roma? Que dentro de la misma polis, o sea, Roma como polis, porque Roma al principio una ciudad-estado menor dentro de la Liga Latina, y que se va expandiendo después con el territorio porque son buenos para pelear, etcétera, etcétera. Bueno, la institución romana tiene los tres sistemas políticos dentro, y son sistemas que se limitan entre sí. Entonces hay un equilibrio de poder dentro de la misma república. Bueno, la república al final después también es un sistema político duradero, pero que no es eterno y también termina corrompiéndose. Para recapitular, ¿cuáles serían estos tres sistemas que están dentro de Roma? La democracia, la monarquía y la oligarquía, según Polibio. Claro, entonces la oligarquía estaría asociada al Senado, a los poderosos, Sí. a los senectum, a los pater familias. Sí, Los comicios populares representarían la parte democrática. sí, pues el pueblo. El pueblo, claro. Sí. Y ahí está el SPQR, Senatus Populusque Romanum. Roma, sí, exactamente. Senado y pueblo de Roma, Sí. el equilibrio. Y estos ordenados a través de los cónsules, Sí. que Los me cónsules- parece que era algo como una diarquía en realidad, eran dos cónsules dos generalmente. cónsules ¿no? con poder militar. Antes de los triunviratos eran dos cónsules. Sí, el triunvirato fue una situación de hecho cuando la república era solamente una imagen de lo que era anteriormente. Pero hubo un periodo en la parte más arcaica de esta historia de Roma que había conflicto entre la plebe y el Senado, ¿ya? Y los plebeyos forzaron para que en vez de cónsules hubieran tribunos militares, que eran 5 y también tenían el poder del cónsul, pero al final decidieron ya mejor el cónsul después de que se nombraran a los decemviros, porque los romanos, de entre medio de sus peleas políticas internas, dijeron, bueno, vamos a establecer los decemviros, que eran 10 hombres de la plebe y de la clase patricia que ostentaban el poder supremo. Los patricios eran parte del Senado, de los Sí, pater sí. familias. Claro. Exactamente. Ya. Entonces, 10 decemviros. Los decemviros fueron el primer gobierno de decemviros, que era un año. Perfecto. Segundo año, o sea, segunda elección de decemviros, fue un desastre para los romanos. Y ¿Se de hecho, corrompieron? ¿ah? ¿Se corrompieron? Se corrompieron inmediatamente porque no tenían límite a su poder. Ya, entonces al final pasaron varios años con estos mismos decemviros que ostentaban el poder supremo, ¿ya? Y al final el pueblo de Roma los sacó y hasta la vista. ¿Ya? ¿Cómo los sacaban los romanos a los gobernantes cuando se volvían tiranos?
Bueno, ahí depende, pero no se aplicó, creo que la pena de muerte, o creo que se aplicó con algunos y con otros no. Pero se expulsó a la ciudad, lo que hacían los griegos, el ostracismo. Cuando no era un buen ejemplo para el resto de la clase política enterrar la cabeza en una pica fuera del Senado, para que todos vieran lo que pasaba con los tiranos, ¿no? Pero interesante, Claro. a mí me surgen varias interrogantes respecto de la democracia, como por ejemplo, ¿en qué minuto de la historia la democracia se eligió como el sistema más óptimo para gobernar todas las naciones? Siendo que, por ejemplo, tanto Aristóteles como Platón estaban de acuerdo en que la democracia era un sistema bastante despreciable. Por ejemplo, Platón estaría muy de acuerdo con el dicho que dice hoy día, zapatero a sus zapatos. Él decía, el pueblo no tiene habilidades para gobernar o para tomar decisiones. No tiene ¿Cuál conocimiento, sería no para tiene ti un nada. sistema óptimo? En principio te diría la aristocracia, pero para llevarlo a tiempos actuales te diría que una democracia directa. Que hasta donde dijo Matías, me parece que la democracia en su siglo de oro, que era la de Pericles, era una democracia directa. Pero espérate, un segundito. Ahí déjame hacerte una precisión porque la democracia en Atenas decayó cuando se murió Pericles. Y se transformó, o sea, Pericles, yo no creo en esta cuestión de el pueblo, como un ente, yo creo en los individuos. ¿Estás yo de creo en acuerdo las con Platón personas. entonces? Sí. El pueblo es una cuestión abstracta que muchas veces los historiadores marxistas tienden a decir, no, que el pueblo y que los movimientos sociales, que las masas, y ahí viene la Revolución Francesa, por ejemplo. Pero no fue el pueblo en la Revolución Francesa. Fueron algunos descontentos que dejaron la escoba y hubo gente, individuos de la burguesía y de ciertos sectores de la nobleza que querían el cambio y aprovechando la ideología política que tenían ellos, usaron al pueblo como la masa, lo usaron como instrumento para destruir el régimen anterior. Ya casi estás llegando a la actualidad. Cuando tú hablas de aristocracia, aristos significa Los mejores, los y mejores. unos pocos, los más Entonces, capacitados. el gobierno de los mejores, el Así gobierno es. de los más capacitados. Exacto. Es decir, cada uno juega un rol en la sociedad. No todos estamos hechos para gobernar. Absolutamente. Bueno, claro, este compadre Montesquieu plantea el tema de los equilibrios de poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Así, y ese es el punto. La Revolución Francesa, cómo nos llega la democracia a los estados modernos. Ahí es donde se masifica, después copiando a Francia. Sí, pero yo quiero puntualizar ahí sobre ese tema porque son burgueses y revolucionarios. Pero más allá de eso, lo que dice Montesquieu de el límite del poder se da porque está en plena monarquía absoluta en Francia. Ya se había roto el pacto original. ¿Por qué? Porque en la República Romana, así como en el mundo medieval, que es donde existían muchas repúblicas, existía este mismo contrapeso de poderes a lo largo de todas las naciones. De hecho, una nación que no tiene un contrapeso para los poderes, al final termina corrompiéndose y cayendo en desgracia. Ya, y eso siempre pasa, y le pasó a Roma, se pierde el contrapeso. Previo a la monarquía absoluta, este contrapeso está en las cámaras de los lores, por ejemplo, en los señores feudales. En las cámaras, en el poder judicial, en la iglesia, en los gremios, ya lo he hablado antes en el capítulo anterior. Existe un sistema de contrapesos, que no es necesariamente esa cuestión de ejecutivo, legislativo y judicial, que habla Montesquieu en su teoría. Toda la cuestión de las ilustraciones sirve para hablar del Estado moderno como configuración, pero muchas veces vemos que en la actualidad estos tres poderes muchas veces están todos alineados. ¿Y antes no pasaba eso? No, obviamente que se da el caso de corrupción, muchas veces. De hecho, la monarquía absoluta fue una corrupción del sistema feudal que existía antes. No, porque no suprimieron la generación, no suprimieron la judicatura, por ejemplo, sino que lo empezaron a controlar, empezaron a interferir en el poder judicial. Claro, y intervinieron los otros poderes. Al final, los nobles eran un contrapeso al rey, entonces si los campesinos trataban mal, o sea, si los nobles trataban mal a los campesinos, el rey llegaba a ayudarlos, o si el rey trataba mal a las ciudades o a los feudos o a los señores, llegaban otras fuerzas a controlarlo. Bueno, en el mundo actual no existe esos contrapesos. Pero en una república esos contrapesos están, y por eso los norteamericanos, cuando crearon su sistema de gobierno, no lo inventaron de la nada. Pasaron cerca de una década tratando de idear un sistema político que se adecuara a su forma de desarrollo de toda la vida, a su forma de vida, a su cultura, a su forma de vida, a sus costumbres. Interesante. Por ejemplo, volviendo un poco a la dicotomía de la que estamos hablando, que es democracia y república, Rousseau ahí aporta dos nociones bastante interesantes, que es para encasillar a cada una. Él hablaba de la voluntad de todos versus la voluntad de muchos. Él decía que la república
es representada por la voluntad de muchos, mientras que la democracia es representada por la voluntad de todos. ¿Y qué pasaba con la voluntad de todos? Que a diferencia con la voluntad de muchos, en la voluntad de todos, estos intereses en común que unieron a una voluntad en colectivo tienden a disolverse, tienden a disiparse y por ende entre un desorden y un caos. Ese es el problema que le veía a la democracia, que era un sistema muy desordenado, perdía la cohesión. En la actualidad, en esta democracia representativa, ¿qué pasa con eso? ¿Es la voluntad de todos? ¿Es la voluntad de muchos? ¿Es la voluntad de algunos? Es la voluntad de pocos. Es la voluntad de algunos disfrazada pocos, de ¿cierto? voluntad de muchos. Bueno, pero para partir nadie va a votar. Bueno, y ahora es cosa de hacer un estallido social para que se cambien todas las reglas de lo que se eligió antes por votación popular. Me gustaron esas comillas. Sí. De todos modos, el sistema electoral chileno actual es complejísimo. Incluso toma un abogado cualquiera que vaya caminando por la calle y pregúntale y probablemente no sepa, si no es su especialidad. Se van a lo penal, a lo laboral, a la familia, tributario, lo que sea, pero no, ni ellos lo conocen. ¿Qué lo va a conocer la gente? Pero este sistema se supone que es de democracia representativa. ¿Y dónde se rompe esa representatividad? En el sistema de Hunt o Don't, donde los votos no van a la persona que tú elegiste, sino que van a una lista completa. Exacto. Claro. Ahí Bueno, hay un- eso yo haría, para mí, que el sistema de elecciones sea estilo norteamericano. Creo que ahí ellos eligen con más votos. Y tienen contacto, en senadores, diputados. pero tienen contacto directo con su representante. Sí. Le podía enviar una carta, le podía enviar un correo electrónico a tu representante. Acá eso no pasa, hay una desconexión total. Una vez que los tipos son elegidos, hacen lo que quieren. ¿Esos representantes se llaman electores? ¿Ese es el sistema? El colegio de electores, pero eso es solo para el presidente. Solo para el Claro, presidente. sí, pues, pero esto tiene relación también con... Es más complejo, ellos tienen cámaras locales, cada Claro. estado tiene su cámara de diputados. Bueno, Chile se fundó como una república y yo creo que nuestro sistema... Bueno, no son diputados precisamente, Sí. son representantes. Sí, pero Chile se fundó como una república y Chile sigue siendo una república, yo creo que con muchos problemas. Se ha ido distorsionando en los últimos años con los cambios en los sistemas electorales. Pero tiene que ver con el grado de desarrollo cultural el que tengamos tantos problemas. La gente se tiene que involucrar más en política y eso solo pasa cuando la gente está más educada. Y eso solo lo estamos consiguiendo ahora. No necesariamente. El que la gente se involucre en política O sea, suena a demagogia, que es supuestamente querer darle el gusto a todos, pero lo que yo quiero personalmente es darle el poder a la gente. Por eso yo comparto con la democracia directa. O sea, pero es que la democracia directa te lleva mucho porque de repente, ¿qué pasa si toda la población está a favor de algo nefasto? ¿Qué idea se les ocurre? Pero Y a todos en Chile se les ocurre que tenemos que pasar a ser un imperio y tenemos que invadir a todos los países. sería maravilloso. ¿Quién No, ¿Quién sufre las consecuencias de las decisiones políticas? La gente, Sí. no el político. Sí. Entonces prefiero que sea la gente la que tome las decisiones. Claro. Claro, no, pero Esa es lo toda veo- mi lógica. Yo lo veo que el poder tiene que estar limitado en sí mismo, tiene que haber este sistema de equilibrios que yo te estoy diciendo, ¿cachai? Más porque de repente pueden estar todos muy equivocados y pueden dejar el sapo. Por eso yo creo que elegí a los representantes para ponerle límite al poder, Pero para que por tomen eso decisiones por tipo. Idealmente que fuese una aristocracia, pero ya que estamos en esta Que fueran realidad buenos representantes. donde Claro. la gente está sometida con los impuestos que no te gustan, bueno, ojalá que la gente sea la que tome las decisiones sobre sus impuestos y la gente tome las decisiones sobre aquello que les va a repercutir a ellos. Claro, pero para eso tenéis que limitar el poder del Estado y darle más responsabilidad a la sociedad civil. Es que esa responsabilidad es incorporar a esa gente al Estado. Si no lo es solo como un aparataje burocrático. Claro. Claro, no, pero yo Era lo hacer veo como un resurgir el aparato- vínculo. yo lo veo como un aparato burocrático, en donde yo creo que el aparato burocrático que tenemos en el día actual debería ser solamente para seguridad y matar la frontera. Para mí, y que el resto, y que la sociedad civil florezca y se desarrolle libremente sin ingeniería social, que eso es lo que se está haciendo. Pero ya en una democracia, o al menos en una democracia indirecta, eso es difícil de hacer. Por ejemplo, ¿de qué se dio cuenta Alexis de Tocqueville cuando viajó a Estados Unidos, y antes de escribir La democracia en América? Él dijo, efectivamente, la democracia es el sistema perfecto. Pero ¿cuál es el problema de un sistema perfecto? Que no existe, no se puede aplicar.
Ese es el problema de la democracia. Siempre termina siendo inaplicable. Claro, ya, pero lo que Ojo que ha pero sido, los ha sido norteamericanos- inaplicable hasta ahora. Pero los norteamericanos hicieron una república, no una democracia. Y ahí tenéis que tener la distinción. Exactamente. Ahí está Una la distinción. república democrática, no como la del Congo, como la alemana, que esas eran No, es democráticas una en el nombre. república. Eso es lo peligroso de que lo pongan en el nombre. No, pero yo te digo, una república que tiene el factor democrático, sí, tiene el factor democrático, pero que no es lo único. Por eso el poder está limitado. Más cercano a Roma. Exactamente. Claro. Así ellos sabían hacer las cosas. Pero hoy la tecnología, y ahí lo dejo solo planteado sobre la mesa, la tecnología nos da la posibilidad de hacer cosas que antes no. Por ejemplo, con biometría, con huella digital, con reconocimiento de iris, reconocimiento facial, que ya está prácticamente en todos los smartphones, en todos los teléfonos, se puede hacer una democracia directa, digital, planteándola hacia el futuro. Antes, ¿qué hacía que fuese imposible que la gente votara todo? Que tenía que reunirlo en un espacio físico, en un estadio, en un anfiteatro, Claro, asamblea. Hoy día en el comicio ya no es necesario eso. Hoy día se puede de forma remota. Sí, es verdad. Con los Claro, problemas pero- que eso trae, ¿no? Sí, pero- De seguridad digital, de... Claro, ahí tiene varios pros, pero yo... Plantéatelo, Sí, plantéatelo. claro. Pero yo estoy... Más que para mí que la participación directa, bacán, pero que hay un contrapeso en los poderes para mantener la estabilidad. No, de acuerdo, de acuerdo. Que no cambies de un día para otro a todos les dé por una cosa y al día siguiente otra. Si la opinión de la gente es muy cambiante. Y muy manipulable, También sobre todo por manipulable. quienes tienen el control Oye, de los yo- medios hegemónicos. A diferencia de estos medios, como el espacio que estamos ocupando ahora, que es libre. Claro, a cierto punto hay temas de los que no se puede hablar. Pero eso es por la plataforma donde Sí, estamos participando, no sí. por el baqueano ni cultura mater. Sí, no, por supuesto. Mm. Pero sí, yo creo que hay que poner énfasis en el tema de los límites en los equilibrios de poder, ¿ya? Que ahora no existen esos límites. ¿Por qué? Porque todo el aparato, o sea, existen hasta cierto punto, ¿me entendí? Pero de todas formas está contaminado. Existían, contaminado. pero se han degenerado, Se han efectivamente. Claro. Y bueno, uno nunca va a encontrar el mejor sistema de gobierno porque somos seres humanos, nunca va a existir. Pero sí se puede tender a un perfeccionamiento. Hace mucha falta algo que mencionábamos en el capítulo anterior, que los políticos hicieron la ley para que sus campañas se financien con plata de todas las personas. Mm. Eso lo hicieron ellos. Ellos nos han secuestrado, ellos tienen el poder Sí. y no tienen límite Y al se poder. financia con plata que nos sacan a nosotros. O las instituciones que tenían el deber de ponerle límites no lo hicieron, lo dejaron pasar. Y hoy ya estamos en un punto prácticamente de no retorno, nos han secuestrado. Suena muy categórico. No, sí, es cierto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es De hecho, cierto. me copiaste, weón. No, pero Debí sí. citarte, pero no Sí. creo que es mío. Sí, de los dos. No, pero podríamos quizás Qué coincidir, colectivista, Mati. en que la perfección de un sistema de gobierno va en directa función con elegir mejores políticos. Definitivamente. Definitivamente. Eso fue lo que se fue perdiendo también con el tiempo. Claro. Los políticos en algún minuto sí fueron virtuosos, sí estaban pensando en el bien común. Había cierta teleología, cierta escatología. Bueno, Ya no hay. Un ethos mental en la gente. Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que podéis tener el mejor sistema político, pero si lo aplicáis en un país... Con gente que lo aplique injustamente. Claro, va a salir mal. Era una época donde se le daban honorarios, o de hecho se le llamaba así porque lo hacían ad honorem, lo hacían Exactamente. por el honor, Así es. no lo hacían por el prestigio, Claro. no lo hacían por los recursos económicos Lo que hoy que día iban a llamamos conseguir. amor al arte. Claro, lo hacían por amor al arte. Sí. Y esos son los políticos que hacen falta hoy día. Exactamente. Claro, no, pero yo, ahí puntualizar, yo creo que la palabra, más que democracia, porque sí, encuentro que es importante el factor democrático, porque por supuesto la democracia y la participación es buena, pero también el sistema de la república. El sistema no puede ser, no podemos decidir todo directamente. Tiene que haber cierta delegación del poder consensuada, ya no vas a el contrato social Abstracto, ¿no? Ahí está la importancia de que sea voluntario, de la Claro, voluntariedad. De la libertad. De que la Claro, gente viene la libremente consienta y se agrupe. Yo creo que para eso tenéis que achicar el tamaño del Estado, weón, del poder, weón, que se ejerce sobre nosotros. Yo creo que para eso Coercitivamente.
Y para ir cerrando, porque no podemos nosotros plantear un sistema de gobierno perfecto, es llamar a la reflexión a las personas, a que se involucren, a que participen de la política, a que no se desentiendan de esto. Nos afecta a todos, todos debemos participar de ello. Si tienen la oportunidad de hacerlo, no se reste. Efectivamente, y aprovechar de recomendar quizás un par de libros en estas materias súper interesantes, la política de Aristóteles, por ejemplo, la República de Platón, que recuerdo que ya lo recomendamos una vez, y también podría ser El contrato social de Rousseau. Esos podrían ser buenos libros para empezar. Definitivamente. Bueno, y también si les interesa leer sobre la parte de la República Lean a Tito Romana. y Lidio. No, eso bueno, ya lo dije la vez pasada. No, lean a Polibio, Historia de Roma, bueno, habla principalmente de la guerra púnica, o también pueden leer a Tucídides, que para entender un poco cómo funcionaba la dinámica entre las polis, entre la guerra entre las oligarquías y las democracias, cómo cuando ganaba uno se implantaba un sistema político dentro de la otra ciudad. Es interesante para que lo lean, es entretenido también, porque leyendo la historia, veis las batallas, muy choro, así que eso, po. Polibio para Roma, Tucídides para Grecia, y bien, creo que podemos dar por cerrada la sesión de hoy, ¿no? Sí, sí. Ha sido nuevamente un gusto. Como siempre, un placer, que estén muy, muy bien. Y esperamos que se hayan entretenido. Nosotros nos entretuvimos mucho. Si se han entretenido, recuerden dar like a este video y seguirnos también en el canal Cultura Mater.